Hola jóvenes de la carrera de veterinaria, de la asignatura química orgánica. El día de hoy vamos a estar dando inicio al tema de los alcoholes y vamos a ver los alcoholes, su importancia, la estructura de los alcoholes, sus propiedades físicas, sus propiedades químicas. El objetivo de esta clase es que ustedes al final aprendan a diferenciar los alcoholes de los demás compuestos orgánicos y también que sepan cuáles son las principales propiedades físicas y químicas de los alcoholes, así como poder nombrar los diferentes alcoholes. Como ustedes saben, nosotros a lo largo de este semestre hemos visto lo que son los hidrocarburos, que están formados solamente por carbono e hidrógeno. Dentro de estos compuestos que son los hidrocarburos, miramos que se clasifican en insaturados, que son los alcanos, e insaturados, alquenos y alquinos. Ya estudiamos todo esto, pero ellos solamente poseen carbono e hidrógeno. El día de hoy vamos a comenzar el estudio de compuestos químicos que además de tener carbono e hidrógeno, también poseen oxígeno. Por eso le llaman compuestos oxigenados. Entre estos compuestos oxigenados, los primeros son los alcoholes, que son un grupo de compuestos químicos que resultan de la sustitución de uno o varios átomos de hidrógeno, de un hidrocarburo, ¿verdad?, por el grupo o grupos hidroxilo, el grupo OH. Y como ustedes se fijan, el grupo OH está oxígeno, de ahí que se llaman compuestos oxigenados. Por primera vez vamos a ver compuestos orgánicos en que su estructura, además del carbono y hidrógeno, tienen el oxígeno. Estos son los alcoholes, que son el resultado de sustituir uno o varios átomos de hidrógenos por el grupo hidroxilo, ¿verdad? Por el grupo hidroxilo. Muy bien. Ahora, dicho esto, si nosotros miramos que la fórmula general de un alcohol va a ser esa que está aquí, radical OH, donde R es la cadena carbonada y el grupo hidroxilo. Entonces, tenemos que los alcoholes son hidrocarbonados que tienen por lo menos un grupo oxidrilo, hidroxilo es lo mismo, ¿verdad? Directamente al carbono alifático. Y esta es la fórmula general de todos los alcoholes, radical, que es la cadena carbonada, y el grupo hidroxilo. Ellos se clasifican en tres grandes grupos: alcoholes primarios, secundarios y terciarios, ¿verdad? Para entender eso, vamos a recordar que esa manera de organizar la familia de los alcoholes tiene que ver con el carbono donde está el grupo hidroxilo. ¿Se acuerdan ustedes al inicio de la química orgánica cuando miramos las cadenas carbonadas? Miramos que dentro de las cadenas carbonadas hay carbono primario, carbono secundario, terciario y cuaternario. Recordemos que el carbono primario es aquel que está unido solo a un carbono, el secundario a dos y así sucesivamente. En este caso, ahí tenemos que es alcohol primario. ¿Por qué el primario? Porque el grupo hidroxilo está pegado a un carbono que a su vez solamente tiene un radical, los demás son hidrógenos. El ejemplo es el etanol, ya vamos a ver el nombre. Pero este es secundario, ¿por qué? Porque el grupo hidroxilo está unido a un carbono que a su vez tiene dos radicales, es decir, dos átomos de carbono. Y este terciario, porque el grupo hidroxilo acá está unido a este carbono que a su vez tiene tres radicales o tres carbonos, uno arriba, uno abajo y uno a la izquierda. Forma este compuesto que es el 2-metil-2-propanol y el secundario es 2-butanol. Ya vamos a ver la nomenclatura, ¿verdad? Entonces, para nombrar los alcoholes, fíjense bien, tenemos que tomar en cuenta el grupo hidroxilo del alcohol y vamos a nombrar como el hidrocarburo del cual proviene. Nada más vamos a cambiar la terminación ano por ol. Ano por ol. Vamos a ver acá un ejemplo, chicos. En este caso, aquí yo tengo, esta es la serie homóloga de los alcoholes. Fíjense,
Este es el CH3OH. Solo hay un carbono. Es similar al metano que tiene un carbono. Nada más la determinación. No, vamos a cambiar para ol. En este caso forma metanol. Cuando hay dos carbonos y el grupo H, sería el etano, ¿verdad? Pero como está el grupo H, etanol. Ahora, cuando hay tres carbonos, viene del propano, sería el propanol. Pero fíjense que aquí hay un 1. ¿Por qué un 1? Porque este grupo hidroxilo está conectado al primer carbono. Pudiera estar aquí en medio. Vamos a ver más adelante estos ejemplos. Entonces, aquí hay 4 carbonos, es el butanol. Aquí hay CH3, CH2 que se repite 2 veces, CH2OH, hay 4 carbonos, butanol. El de 5 carbonos, CH3, CH2 3 veces y CH2OH es el pentanol, y así sucesivamente hexanol y heptanol. Pero ustedes se fijan, este es el nombre que tiene que ver con la terminación ol. Pero también tenemos otra nomenclatura muy ocupada de los alcoholes, que es la que se ocupa la palabra alcohol. Fíjense bien, la palabra alcohol, la raíz que indica la cantidad de carbonos más la terminación ílico. Por ejemplo, el de metano se escribe alcohol metílico o simplemente metanol. El etanol sería el alcohol etílico. Por cierto, este de segundo que está acá, el etanol o alcohol etílico, es el que está presente en las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Después tenemos este compuesto, es el 1-propanol. ¿Por qué 1? Porque el grupo hidroxilo está el primer carbono, este que está aquí. 1-propanol o simplemente alcohol propílico. La terminación ano cambiamos para ílico, alcohol propílico. Pero aquí tenemos el 2-propanol. ¿Qué significa esto? Que el grupo hidroxilo, en vez de estar el primer carbono, está aquí en el segundo. Mira, aquí en medio, el segundo carbono. Entonces, este caso va a llamar 2-propanol. Este 2 me indica que el grupo hidroxilo está en el segundo carbono. Y este, ¿cómo se va a llamar? Alcohol isopropílico. Eso es igual, es decir, igual al propílico, isopropílico. Y después tenemos el de 4 carbonos, es el 1-butanol, porque está en el primer carbono. Sería alcohol butílico. Pero el enlace doble, perdón, el grupo hidroxilo podemos mandar al segundo carbono, ¿verdad? Sería 2-butanol o simplemente alcohol sec-butílico. Ese sec significa que es un alcohol secundario. Muy bien. Entonces, en este caso, tenemos que para nombrar el alcohol hay varias reglas, ¿verdad? Entonces, las reglas para nombrar el alcohol son las siguientes. Vamos a ver. Antes de ver las reglas para nombrar alcohol, vamos a ver lo que son las propiedades físicas, muy importantes. Aquí las tenemos, las propiedades físicas. Tenemos que los alcoholes a una temperatura ambiente, cuando tienen hasta 11 carbonos, ellos son líquidos, por lo tanto no hay alcohol gaseoso. Son líquidos hasta 11 carbonos. Y cuando hay más de 12 carbonos, tiene consistencia sólida. En cuanto a la densidad, los alcoholes alifáticos tienen menor densidad que el agua. Pero el metanol, el etanol y algunos polialcoholes se pueden mezclar con el agua, ¿verdad? Ustedes saben que el alcohol tú puedes mezclar con el agua y se mezclan íntimamente, ¿verdad? Correcto. Debido a la presencia del grupo hidroxilo, el grupo H, los alcoholes se consideran compuestos polares. ¿Qué significa esto? Son polares como el agua, forman puente hidrógeno. Es de ahí que los alcoholes se pueden disolver en el agua en todas proporciones. Si usted mezcla alcohol con el agua, siempre el alcohol se va a mezclar con el agua, independientemente de la cantidad de alcohol que tengas y la cantidad de agua. Son dos líquidos muy miscibles uno en el otro, ¿verdad? Siempre continuando con las propiedades físicas, tenemos la solubilidad en el agua, que gracias a la presencia del grupo hidroxilo, que también está en el agua, se pueden presentar puentes de hidrógeno, que hace con que los alcoholes sean muy solubles en agua. Su densidad aumenta conforme aumenta el número de carbonos. Es decir, mientras más carbono hay en la molécula, la sustancia es más densa, ¿verdad? En cuanto al punto de ebullición, recordemos que ebullición es el paso del estado líquido a gaseoso.
Los grupos hidroxilo presentes en un alcohol hacen que con su punto de ebullición sea más alto en comparación con los hidrocarburos del mismo peso. En el caso de los alcoholes, el punto de ebullición va aumentando a medida que aumenta la cantidad de carbonos y viceversa. Es decir, mientras más carbono tenga un alcohol, su punto de ebullición es más alto. En cuanto al punto de fusión, recordemos, la fusión es lo contrario de la ebullición, es el paso, lo contrario no, es el paso del estado sólido a líquido. Ellos presentan un comportamiento igual que ebullición. ¿Qué significa esto? Que a medida que aumenta la cadena carbonada, van a tener un mayor punto de fusión. Ok. Ahora vamos a ver las reglas para nombrar alcoholes. En primer lugar, tenemos que se elige la cadena principal, que obviamente debe contener el grupo hidroxilo, ¿verdad? Después se enumera la cadena. Esa numeración, al igual que los hidrocarburos, se va a comenzar, en este caso, al lado más cercano al grupo hidroxilo, de tal forma que va a tener el número más bajo, ¿verdad? Y el nombre del alcohol, después vamos a cambiar solamente la terminación O del alcano por ol. También puede darse casos de alcanos ramificados o alcanos mezclados con otra sustancia. Esto vamos a ver más adelante, ¿verdad? Correcto. Ahora, antes de terminar, vamos a ver las propiedades químicas. ¿Qué son las propiedades químicas? Las reacciones en que participan los diferentes alcoholes. Primero, la oxidación. Recordemos que las propiedades químicas son lo contrario de las físicas. Son aquellas reacciones donde las sustancias cambian su estructura, cambian lo interno para formar nuevos productos. En este caso, la oxidación de un alcohol puede formar varios productos. Puede formar un ácido carboxílico, una acetona, un aldehído. ¿Esto de qué va a depender? Del tipo de alcohol y el catalizador, ¿verdad? Entonces, la reacción de un alcohol primario con ácido crómico en presencia de piridina produce ¿qué cosa? Aldehído. Aquí está. Es el alcohol, muchachos, radical CH2OH, y va a producir esta sustancia que está aquí, que es el aldehído. También puede darse una deshidrogenación y va a formar ¿qué cosa? Un aldehído también, o una cetona. La halogenación, que es la introducción de un halógeno, ya ustedes manejan eso, y la deshidratación. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es la aplicación de los alcoholes. Aquí primero debemos saber, muchachos, que en el caso de Nicaragua los alcoholes se obtienen ¿de dónde? Se obtienen de la caña del azúcar. Ahora, ¿qué tiene la caña que permite obtener el alcohol? Justamente el azúcar. Es decir, la materia prima para obtener alcohol son los carbohidratos, los azúcares. Y en el caso de países tropicales como Nicaragua, obtenemos el alcohol de el azúcar que está en la caña. Pero por ejemplo en Europa no crece la caña, ellos ahora obtienen el azúcar, obtienen el alcohol de otros productos que tienen azúcar, como la remolacha, qué sé yo, los cereales, etc. En resumen, la materia prima para obtener los alcoholes son los carbohidratos, los azúcares. Ahora, estos alcoholes, que ya son varios, ¿verdad?, se aplican en diferentes ámbitos. Por ejemplo, el metanol es prohibido para el consumo humano. Si usted toma metanol, se muere, así de sencillo. Es altamente tóxico. Su ingestión puede causar ceguera y hasta la muerte. Fíjense. Pero también es un combustible de alto rendimiento, porque lo que se usa como combustible de autos, pero el mejor combustible es el etanol. Justamente el etanol, muchachos, es un líquido muy volátil. El etanol es alcohol etílico, constituye materia prima de la industria de licores. Es decir, el que está en las industrias, en las bebidas alcoholizadas, desde las cervezas, vinos, whiskies, tequila, etc. Allá el alcohol, pero en diferentes grados, ¿no? También se ocupa en la industria de perfumes, cosméticos, jarabes, como combustible, como desinfectante. Ahora que está de moda el coronavirus, digamos así, él se ocupa mucho para desinfectar superficies. Es el principal desinfectante que tenemos en este momento, es el alcohol etílico, ¿verdad? El propanol se utiliza como antiséptico, también un desinfectante, más eficaz que el alcohol etílico.
aunque su uso más común es de quita esmalte o removedor de pinturas, pues, ya que él disuelve laca, resina, etcétera, ¿verdad? También se ocupa para la fabricación de frenos, del ácido propiónico y plastificadores, correcto. Entonces, aquí tenemos ese esquema, me resumen que se ocupa los alcoholes, el metanol, el combustible, el etanol, la bebida alcohólica, cosmético, pintura, etcétera, el isopropanol como antiséptico. De esta manera miramos, muchachos, el tema de los alcoholes, y es importante que ustedes observen esta video lectura para poder participar de la videoconferencia y de la clase presencial donde vamos a profundizar esta temática. Muchas gracias por su atención.